Y volvemos con otro circuito integrado digital y esta vez tenemos una compuerta lógica que puede llegar a tener más de dos salidas lógicas. Sí, es capaz de tener tres estados. Su simbología y tabla de verdad es muy interesante de estudiar y estaremos analizándolo y poniéndolo a prueba en algunos ejercicios prácticos. Así que prepárate para experimentar con la electrónica desde ya. Seguramente a esta altura ya debes conocer las compuertas lógicas básicas y cómo funcionan. Y es normal que las salidas que envían sean el bit 0 y el bit 1. Hasta aquí todo normal. Bien, ahora te presento esta compuerta lógica llamada buffer de tres estados, con el código 74HC125. Esta es la simbología interna. Tiene cuatro compuertas lógicas y cada una de ellas tiene dos entradas y una salida. Su tabla de verdad es tan peculiar como su funcionamiento en sí. Así yo podría representar cada compuerta que tiene este buffer. En realidad, cada una se parece a una compuerta lógica Yes, pero tiene agregado una segunda entrada invertida. En total son dos entradas y una salida. La primera entrada permite habilitar la compuerta lógica. Y la segunda entrada es para ingresar los bits. Y según su tabla de verdad, la resultante de este buffer en su salida será de tres estados: estado alto, estado bajo y bloqueado. Este último es intrigante de averiguar cómo funciona. Vamos armando el circuito en protoboard y experimentar esos tres estados del buffer. Las compuertas que llevan la nomenclatura HC trabajan como los TTL, por eso seguiremos usando 5 voltios para alimentarlos. Vamos a añadir en la salida del buffer unos 2 LEDs con sus resistencias, colocándoles en pull up y en pull down para visualizar ambos bits. Así podremos confirmar el resultado como lo indica en su tabla de verdad. Cuando alimentamos la primera vez, obviamente se encenderán ambos LEDs, y es porque aún debemos enviar los bits correspondientes a sus entradas. Según su tabla de verdad, la entrada que habilita la compuerta debe estar sí o sí en bit 0 para que se pueda enviar ambos bits. Solo colocamos con un cable directo al negativo para verlo trabajar. Y ahora debemos enviar los bits por la entrada de datos con otro cable. Enviamos el bit 1, se activa el LED rojo. Enviamos el bit 0, se activa el LED azul. Para que sea más estable la señal de los bits, colocaré una resistencia en pull down en la entrada de datos. Así estará enviando constantemente el bit 0 con la resistencia, y con el cable puedo enviar el bit más limpiamente y visible con los LEDs. Según la tabla de verdad, ya funciona en la salida dos estados lógicos. Ahora toca hacer trabajar ese tercer estado. Para eso la entrada que habilita debe conectarse al bit 1 positivo. Eso hacemos aquí, y a continuación sucede algo peculiar en la salida. Primero los dos LEDs quedan ambos encendidos. Si trato de enviar bits en la entrada de datos, no será posible verlo en los LEDs. Totalmente se queda inmóvil la salida de datos con los LEDs. Vamos a averiguar lo que sucede en la salida usando a un osciloscopio, patrocinado por FNURSI. En principio dejaremos que el pin esté habilitado para enviar los bits normalmente. Y podemos observar que limpiamente sí envía los bits de salida, y lo hace bastante bien porque la señal resulta muy cuadrada. Observen que el voltaje mínimo y máximo que detecta el osciloscopio. Sin duda es una muy buena compuerta lógica. Ahora pasemos a deshabilitarla con el bit 1 y observemos cómo cambia la salida. Se queda bloqueada con un voltaje. Y no sucede ningún cambio si envío datos desde su entrada. Bien, para empezar debo retirar sí o sí esos LEDs. Y al hacerlo, la señal de salida será totalmente inactivo.
solo se queda marcando como 0 voltios. Entonces pensaremos que estará enviando el bit 0 por mostrar 0 voltios. Pero no es así. La salida de cada buffer está compuesto por los peculiares semiconductores de efecto de campo llamados FET. Ambos son de diferentes canales N y P, por eso puede tener ambos bits. Pero al parecer, si no energizamos a ninguno de ellos, entonces no habrá ningún tipo de señal en la salida y se quedará en un estado que lo llamaremos bloqueado. En este simulador lo demuestra claramente cómo la salida, al bloquear la compuerta o deshabilitarla con el bit 1, la salida ya no muestra ningún tipo de dato, ni el bit 0 ni el bit 1, totalmente vacío. Ese sería el tercer estado que conseguiremos con este buffer, y esto sí llega a ser muy útil para controlar completamente los datos con esta compuerta. Vamos a aplicarlo en un ejercicio para tener más experiencia cómo usar estos tres estados, y solo usaremos un LED para visualizar el bit 1. Para controlar esa entrada que habilita y bloquea, usamos un pulsador con un resistor pull down. Así funcionará dejando pasar los datos y lo presionamos para bloquear los datos. Y como generador de datos lógicos lo haremos con una fotocelda enviando el bit 1 con una resistencia en pull down enviando el bit 0. El funcionamiento estará fácil de entender. Al recibir la luz la fotocelda enviará el bit 1 para activar el LED. Pero al presionar el pulsador bloqueará esos datos. Aun si sigue detectando el sensor y envíe los datos al buffer, no permitirá dejar pasar los bits, hasta que dejemos el pulsador y así podrá seguir procesando los bits. Con una sola compuerta lógica estamos controlando los datos de un sensor, y podemos habilitarlo o bloquearlo cuando lo necesitemos. Aquí te dejo el circuito para que puedas experimentarlo usándolo en otra compuerta en diferentes pines. Aquí tenemos el mismo circuito pero usando los 4 buffers, cada uno con un sensor de luz y con un pulsador de bloqueo para cada compuerta. En efecto, los sensores activan los buffers que encienden su respectivo diodo LED y cada pulsador cumple la función por separado, bloqueando cada buffer. Así que sí aplica usarlo para manejar con varios sensores y poder controlar cada una de ellas. Otro ejemplo que puse a prueba era para controlar 4 frecuencias diferentes con el Arduino, y ha funcionado sin problemas. Puedo habilitar o bloquear cada frecuencia. Los buffers que tiene este circuito son de la familia HC, que significan circuitos de alta velocidad. Tienen la capacidad de cambiar sus estados lógicos en tiempos de 7 nanosegundos, según esta tabla de comparaciones con otras familias de circuitos integrados lógicos. Así que esta compuerta lógica es muy prometedora para mejorar algunos circuitos lógicos que estaré realizando de aquí en adelante. Y además, técnicamente es una compuerta lógica Yes, con una extra función de bloqueo. Debes conseguirlo y hacer tus propios experimentos con él. Francamente, esta compuerta lógica de 3 estados llamado buffer me ha encantado cómo trabaja. Y si ustedes tienen ideas de circuitos experimentales donde aplicar este buffer, déjenlo en los comentarios y con gusto los leo y sacaremos ese experimento con este buffer. Te lo ha explicado Androbot y apoyen estos videos para seguir experimentando con la electrónica y a ver con qué circuito nos encontramos en el siguiente video para experimentar.